Hoy nos toca el capítulo número 3 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 3 del primer libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título Los hijos de David. Recuerden que hemos estado leyendo lo que es la descendencia y hoy continuamos nuevamente con este capítulo. Los hijos de David. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, o sea, quiere decir el hijo mayor, de Ainoam, Jezreelita, el segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel, el tercero, Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Jesur, el cuarto, Adonías, hijo de Agit, el quinto, Cefatías, de Abital, el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobat, Natán y Salomón, hijo de Bexúa, hija de Amiel. Y otros 9, Idar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefet, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Los descendientes de Salomón: hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este, Jotam. Gloria a Dios. Hijo de este fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías, y los hijos de Josías: Joanán, su primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de Joaquín: Jeconías, su hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías: Asir, Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedabías. Los hijos de Pedaías: Zorobabel y Simei. Y los hijos de Zorobabel: Mesulán, Ananías y Selomit, su hermana, y Azuba, Oel, Berequías, Asadías y Usat Esed, 5 por todos. Los hijos de Ananías: Pelatías y Jesaías, su hijo, Refaías, su hijo, Arnán, su hijo, Agdías, su hijo, Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías. Los hijos de Semaías: Atus, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6. Los hijos de Nearías fueron estos 3: Elioenai, Ezequías y Azricán. Los hijos de Elioenai fueron estos 7: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acud, Jonatán, Dalaías y Ananí. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Los hijos de el rey David. Vemos que David reinó en Hebrón 7 años y 6 meses. Reinó en 2 sitios. Primero él reinó en Hebrón 7 años y 6 meses. Y allí le nacieron sus primeros 6 hijos. ¿Cuáles fueron? Con el orden correcto. Primero, Ahinoam, su esposa de Jezreel, tuvo Amnón. Amnón fue el primogénito, el mayor. Pero con Amnón allí pasó un suceso. Vamos a terminar de leer esto para después leemos qué pasó con Amnón. El primero tuvo con su esposa de Jezreel, tuvo Amnón, el mayor. Con Abigail, la viuda de Nabal, tuvo a Quilat. Con Maca, la hija de Talmaí, rey de Gesur, tuvo a Absalón. Con Agit tuvo a Adonías. Con Abital tuvo a Cefatías. Con Egla tuvo a Itreán. Después de esto, David, vamos a verlo hasta ahí mientras tanto. Primero aquí estamos comentando que él reinó primero en Hebrón y tuvo los 7 hijos que acabamos de nombrar. Pero aquí con estos 7 hijos, no con los 7, es el primero, el primogénito, hubo una situación. Recuerden que David también tuvo como hija a Tamar, que después la nombran allí. Al final la nombran. David tuvo también una hija que se llamó Tamar. Y ese hijo mayor, Amnón, se enamoró locamente de su media hermana Tamar. Tanto fue que la violó. ¿Recuerdan ese caso? Que la violó. Entonces, ¿qué sucedió? Absalón, recuerden a Absalón, que también fue hijo de David, pues se enfureció. No dejó pasar esa afrenta por alto. Además de que se airó porque su hermano había violado a su hermana Tamar, también él se airó, pues también se molestó el ver la actitud de su padre, que su padre no hizo absolutamente nada. Absolutamente nada. Dejó la situación como está. ¿Y qué hizo Absalón? Tomó la situación en sus manos. Eso allí lo podemos ver en segunda de Samuel, capítulo 13. Él fue el primogénito a Amnón y prácticamente era el heredero, porque era el primero. Él violó a su hermana Tamar, una mujer hermosa, lo que llevó a su propio asesinato. ¿En manos de quién? De su hermano Absalón. Y eso fue pues una tragedia, un conflicto. Recuerden que el mismo Absalón que vengó a su hermana, a su media hermana, fue el mismo el que después quiso quitarle el trono a su padre. Recordemos ese caso. La Biblia nos narra que él estuvo prácticamente trabajando, ganándose el pueblo. Ganándose el pueblo. Hasta que la gente comenzó a mirarlo a él con otros ojos. Y hasta que llegó el día que él quiso prácticamente tumbar al propio padre, que era el rey. Pero al final, cuando uno está con Dios, cuando uno le sirve a Dios, Dios siempre defiende a sus hijos. Fíjense todo lo que vivió David. Tanta persecución, ataques, tanta guerra. Lo querían matar. ¿Recuerdan el caso de Saúl? Saúl lo perseguía para matarlo. David vivió también muchas cosas. Fue muy procesado. Y aunque su propio hijo se levantó en contra de él para quererle quitar el reino, a la final Dios siempre da la victoria.
Por eso es que nosotros hoy en día, todo hijo o hija de Dios, no importa la situación que esté pasando, los procesos que estén viviendo, la aflicción por la cual esté pasando, debemos de estar convencidos, debemos que estar enfocados en el Señor. Y nosotros tenemos que creer que no importa el proceso que Dios nos está permitiendo pasar, no importa la prueba o el desierto que estemos pasando, nosotros tenemos que entender y creer de que al final el Señor nos va a dar la victoria. Fíjense todo lo que pasó David, un hombre que nunca él no le había hecho nada a Saúl, absolutamente nada. Y miren todo lo que es Saúl, que ya eso lo hemos leído. Saúl lo perseguía donde quiera que estaba, iba, y si lo veía enfrente, le tiraba su lanza, o sea, buscaba matarlo como de lugar. ¿Y qué hizo David? Nada, o sea, David nada. Más bien dice, líbreme Jehová de tocar al ungido de Dios. David más bien hablaba bien de él. David en eso nunca pecó, nunca hizo nada, como quien dice, para merecerse ese mal. Pero tenemos que entender que esa no es la actitud que uno debe tomar. Dios permite que uno pase por procesos, por pruebas, por desiertos. Todos tenemos que pasar por desiertos, por pruebas, por muchas situaciones. Dice la Biblia que acuérdense que a través de muchas aflicciones entraremos al reino de los cielos. Entonces es necesario pasar por muchas cosas negativas. Que al final todas esas cosas van a ser para bien. ¿Por qué? Porque esas mismas cosas son las que van a formarnos a nosotros. Nos van a hacer madurar. Va a formar esas áreas que el Señor necesita formar en nuestras vidas. Y todo es a través de los procesos. Vemos que David fue fuertemente procesado. Fíjense hasta este punto que estamos aquí leyendo, que su propio hijo se le levantó. El propio hijo para quitarlo del reino, para que el hijo quería ser rey. Quería quitar a su propio padre. Su propio hijo. Eso es una cosa terrible. Y sin embargo, a la final, ¿qué? Dios le dio la victoria. Dios se manifestó. No sabemos cuánto tiempo duró todo ese proceso. No sabemos por cuánto tiempo pasó David ese desierto. David tuvo hasta que huir con toda su gente. De su propio hijo tuvo que huir. Huyeron de su propio hijo, tuvo que huir. Entonces pasó todo ese proceso. Pero a la final Dios le dio la victoria. Y asimismo esa misma confianza debemos de tener nosotros. Que no importa lo que estemos pasando, Dios a la final nos va a dar la victoria. No sabemos cuánto tiempo va a durar nuestro proceso, no sabemos cuánto tiempo va a durar ese desierto que estamos pasando, pero Dios a la final nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque usted le ha sido fiel al Señor, porque usted ha confiado en el Señor, porque a pesar de todo lo que usted ha vivido, usted le da gracias a Dios por todo. Y Dios, claro que allí se va a glorificar, en su momento y en su tiempo. Como dice la Biblia, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces vemos que este hijo mayor, Amón, violó a su media hermana Tamar. Y Absalón, pues, lo vengó. La vengó a ella, perdón. La vengó. Por lo que él había hecho y por la actitud del padre. Hoy en día, claro que nosotros, ningún hijo o hija de Dios puede llegar a eso. Por ninguna situación negativa que esté pasando, puede llegar a cometer un delito de esa magnitud. Dice la Biblia, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces las cosas, la venganza, eso tenemos que dejárselo a Dios. Nosotros no podemos de quitárnosla. La Biblia dice que paguemos bien por mal. Si nos hacen mal, nosotros vamos a pagar por bien. No es mal, me hacen mal, yo mal, no. Dejémosle la venganza al Señor. Él es quien nos va a vengar. Él es quien nos va a defender. Entonces, claro, hoy en día no podemos actuar así, por impulsos. ¿Cuántas veces
un hijo o una hija de Dios se ha dejado llevar por impulso, o por el enojo, o por la ira. Y a la final eso queda mal. ¿Por qué? Porque eso es pecado. El no tener control propio, el no tener dominio propio, es pecado. Y todo hijo o hija de Dios debe cuidarse de eso. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y parte del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y no importa la actitud, la situación que estemos viviendo, nosotros debemos tener una buena actitud en medio de lo que estemos viviendo. Así sea doloroso, así sea frustrante, así sea lo que sea, uno tiene que tener una buena actitud. Tranquilos, confiando en el Señor, no importa lo fuerte que estemos viviendo, sabemos que Dios está allí y Dios siempre tiene todas las cosas en sus manos y siempre tiene todo bajo control. Bajo control. Entonces dice después, con Egla tuvo a Itream. Después de esto David reinó en Jerusalén. Dijimos que en Hebrón reinó 7 años y 6 meses. Y ahora, aparte, después de esto David reinó en Jerusalén 33 años. O sea, 33 años por un lado en Jerusalén y 7 años y 6 meses en Hebrón. Recuerden que reinó en Hebrón porque todavía todo el pueblo, todo el Jerusalén no lo aceptaba. Entonces esa tribu de Hebrón le ofreció que fuera su rey. Y él reinó primero allí 7 años y medio. Y después fue que, bueno, Dios ayudó y acomodó todo para que él fuera ya rey general, pues, de Jerusalén. Entonces después de esto David reinó en Jerusalén. Fíjense cómo comenzó él, con tanta situación, el rey Saúl persiguiéndolo para quererlo quitarle la vida, todo eso. Él sin haber hecho nada. Y vemos que primero reinó allí, en Hebrón, 7 años y 6 meses, allí, como quien dice, allí practicando, reinando allí. Y vemos después cómo Dios lo exaltó. Fíjense ya, dejándolo como rey en toda Jerusalén. 33 años. Fíjense. Como quien dice, comenzó allí con poco y después como Dios le añadió más. Porque es que cuando todo hijo o hija de Dios, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que si uno es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor nos pondrá. Entonces, si Dios nos da una confianza, nos da un talento, un don, nos da algo para trabajar, Dios confía en nosotros de que eso que Dios nos dio, lo pongamos a producir, a trabajar y que le seamos fieles al Señor. Tenemos que cuidarnos porque hay personas que tienen, Dios le dio talento, le dio dones y los tienen engavetados. Los tienen engavetados. Y saben que tienen esos dones, saben que tienen esos talentos, saben, y no los ponen allí a activarse, a trabajar al servicio para el Señor. Entonces cuando Dios nos da algo, Él va a ver, como hizo así, cuando Él se fue y le dejó los 5 talentos a uno, le dejó los 4 a otro, los 3 a uno a otro. Y el último, el que le dejó uno, dice que tuvo miedo y lo que fue que lo escondió. Y Dios molesto le dijo que si lo hubiese metido en el banco, aunque se hubiese ganado allí ganancia hasta que él llegara. Y se lo quitaron y se lo dieron al otro que tenía más. Entonces vemos que las cosas del Señor son serias. Las cosas del Señor no son juegos. Muchas veces el hijo de Dios quiere jugar, no toma las cosas en serio y vienen consecuencias. Entonces todos nosotros, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado algún don y es para ponerlo por obra, para trabajar con ellos. Pregúntele usted al Señor
cuáles son sus dones o qué don le ha dado, sus talentos. Amén. Y vemos aquí, con Egla tuvo y Trean. Después de esto, David reinó en Jerusalén 33 años y allí tuvo 13 hijos más, sin contar los hijos que tuvo con otras mujeres. Con Betsabé, hija de Amiel, tuvo 4 hijos: Sima, Sobat, Natán, Salomón. Los otros 9 hijos, vamos aquí a dejarlos aquí. Recuerden el caso de Salomón. Recuerden el caso de Salomón, que Dios lo escogió para que gobernara después de David. Como dice la Biblia, Dios pone y Dios quita. Cuando hoy en día un presidente queda, puede ser, como dice la gente, ay, es mal presidente. Pero recuerden que la Biblia dice que Dios es quien pone y quien quita. Si Dios permitió que quedara un presidente y el presidente es malo, muchas veces Dios lo permite para traer juicio a la nación. Y por eso tiene que ser el presidente malo, porque va a ejecutar juicio. Es por eso que Dios llama al pueblo a orar por los que están en eminencia, en autoridad. Los responsables son la iglesia de Cristo, de orar, interceder por su nación, por su presidente, por todos los que están en autoridad. Entonces vemos que Dios escogió a Salomón. Salomón hizo un excelente trabajo, pero cayó en una debilidad. Dios les había advertido que ellos no se podían unir con mujeres de las naciones paganas, porque eso iba a dar como resultado que esas mujeres iban a desviar su corazón. Salomón sabía eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvo 1000. Y las mujeres desviaron su corazón. Y él, de conocer a Dios, de conocer al Padre, de haber hecho tantas cosas por el Señor, por Dios, llegó hasta adorar la idolatría, las imágenes que adoraban sus mujeres. Y a cada una de ellas le hizo, hasta levantó lugares altos. Y él mismo adoró esas imágenes. O sea, fíjense, ahí vemos como dice la Biblia: mire que el que esté firme, que no caiga. Eso es tan delicado, tan delicado. Mire que el que esté firme, que no caiga. Lo que más aborrece al Señor, Dios, es la idolatría, la desobediencia, la rebeldía. Todos los días tenemos que examinarnos. Señor, muéstrame, que tu Santo Espíritu me muestre, me revele en qué estoy fallando, en qué estoy haciendo mal, Señor. Muéstrame la luz de la palabra también, porque nuestra palabra, la palabra de Dios, la Biblia, es el manual de vida. Allí dice todo lo que debemos y lo que no debemos hacer, y cómo lo debemos hacer. Allí da las instrucciones. Por eso es que tenemos que estudiar Biblia. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece o peca porque le faltó conocimiento. O sea, peca. Entonces vemos que David reinó en Jerusalén 33 años y allí tuvo 13 hijos más, sin contar los hijos que tuvo con otras mujeres. Con Betsabé, hija de Amiel, tuvo 4 hijos: Sima, Sobat, Natán, Salomón, como ya dijimos, un hombre tan sabio que le pidió sabiduría a Dios, y Dios le dio muchísima sabiduría para reinar, muchísima.
Pero fíjense que al final esa sabiduría que Dios le dio no le sirvió para no pecar contra Dios, porque él sabía lo bueno, pero no lo hizo. No se alejó de lo que Dios había dicho, sino que cayó en eso. Después dice, los otros 9 hijos de que tuvo David fueron Id-Ara, Elisúa, Elifetet, Nogat, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelet. David también tuvo una hija llamada Tamar. Aquí la nombran a Tamar. Después vemos aquí los reyes, descendientes de Salomón. Vemos estos que son los reyes que fueron descendientes de Salomón, el rey Salomón. Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joas, Amasías, Azarías, Jotán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías. Josías tuvo 4 hijos, que fue Jonatán, Joacim, Sedequías, Salum. Joacim tuvo 2 hijos, Joaquín, Sedequías, y Joaquín tuvo 7 hijos en el desierto, que es Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama, Nedavías. Gloria a Dios. Allí, por ejemplo, cuando nos habla de rey Joaquín, que es Jeconías de Judá, ellos fueron llevados prisioneros a Babilonia. Como fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos no gobernaron en Jerusalén. Pero el linaje real se preservó porque Joaquín tuvo descendencia en Babilonia. Allí siendo sus hijos como Salatiel y Zorobabel. Ellos allí fueron claves en la línea mesiánica. Aunque la profecía indicaba que sus descendientes no se sentarían en el trono terrenal de Judá, sino que su legado continuó hasta el Mesías. Recuerden, como siempre hablamos, el Señor siempre tiene todas las cosas bajo control. Porque la palabra de Dios siempre se tiene que cumplir, siempre. No importa lo que pase, no importa, el Señor ya tiene todo ya controlado, como dice. Dice que Joaquín tuvo 7 hijos en el desierto: Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama, Sedavías. Pedavías tuvo 2 hijos, que es Jerobabel, Simi. Zorobabel tuvo una hija y 7 hijos: Selomit, Mesulán, Ananías, Azuba, Oel, Berequías, Asadías, Husat, Eset. Y los descendientes de Ananías fueron Pelatías, Isaías, Refaías, Arnán, Agdías, Secanías tuvo 6 hijos: Semaías, Atus, Igal, Bariat, Neiarías, Safat. Nerías tuvo 3 hijos: Elioenai, Ezequías, Arricán. Elioenai tuvo 7 hijos, que fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Jonatán, Delaías, Ananí. Recuerden que en los tiempos bíblicos siempre se enfocaban en los varones. O sea que la persona podía a veces tener hijos y muchas veces no se nombraban las hembras. Nombraban más que todos los varones. Y vemos que aquí, cuando de repente hay una situación importante, nombra las hembras. Fíjense como en el caso de Tamar, que ahí dijo que al final dijo y Tamar. Porque fue un caso que allí quedó como que allí escrito en la historia.
el suceso de Tamar. Pero siempre tenía como preferencia a los varones. A los varones. Gracias a Dios ya todo eso cambió. Porque nuestro Señor Jesucristo vino para reivindicar a la mujer. Vino para reivindicar a la mujer. Recuerden que en los tiempos bíblicos la mujer casi no tenía derechos, no tenía prácticamente derechos. Pero el Señor Jesucristo vino para reivindicar a la mujer, para la gloria del Señor. Y gracias a Dios, que como el Génesis, el primer libro de Génesis nos enseña, las bendiciones de Dios sobre el hombre y la mujer. Las mismas bendiciones que Dios declaró sobre el hombre, las declaró sobre la mujer. Las mismas. Pero todo eso se había perdido por causa del pecado en el Edén del hombre y la mujer. Pero el Señor Jesucristo vino a recuperar todo. Todo lo que Dios le había dado de bendición al hombre y a la mujer al inicio. El Señor, y después luego lo perdieron ellos por el pecado, Adán y Eva. El Señor Jesucristo vino y lo recuperó. Lo recuperó. Y gloria a Dios por eso. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es buena, porque para siempre es tu misericordia. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tu palabra, oh Dios, produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesús, sellamos esta tu palabra, oh Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tú, con tu preciosa sangre y el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.